Ya lo tenemos a Andrés Arauz, lo voy a poner en pantalla de inmediato. Es momento para que ustedes compartan este video, cuéntenle a sus amigos en todos sus chats que ya está con nosotros Andrés Arauz y por favor compartan y den like. Estoy llegando y poniendo like, ya saben cómo es, tuki, uno llega, uno pone like, uno disfruta de la contra. Vamos, ya te lo va a responder Daniela Andrés, pero es porque debe haber pasado un año de gobierno para ello. Bien, voy con Andrés entonces, inmediatamente lo pongo en pantalla con el placer que me da saludarte, querido amigo. Gracias por estar nuevamente en la contra. ¿Cómo estás, Fernando? Un abrazo gigante. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Primero, disculpas la semana pasada que tuve que cancelar un episodio de salud de mi hijo y bueno, aquí estoy presente. Entiendo que estabas algo mal de salud, ¿no? ¿Cómo te encuentras ahora? No, bien. Realmente quien estaba mal de salud era mi hijo pequeño. Entonces tuve que correr a hacer un examen. Más que comprensible. Ya no toca otra, disculpa. Sí. Querido Andrés, caray, ¿cómo se agolpan los temas para conversar, ¿no? Durante el fin de semana, además, los rumores siempre se hacen, se cocinan, digamos, entonces nos reciben el lunes con un montón de rumores y caen principalmente sobre la Revolución Ciudadana, cosa que se ha agravado además con las declaraciones de Rafael Correa sobre Nicolás Maduro, que enciende, por supuesto, cualquier oposición contra RC en un momento de debilidad política. ¿Cómo han iniciado a evaluar este momento, Andrés? ¿Cuáles son las necesidades que ustedes identifican? ¿Y en cuánto difieren de aquellas que se les reclama, a veces desde adentro, a veces desde fuera, pero que ciertamente todo el mundo parece tener una idea para resolver los conflictos de Revolución Ciudadana? Yo quiero saber cuáles son las que ustedes han llevado a la mesa. Bueno, nos contenta mucho que todo el país hable de nosotros, ¿no? Y eso refleja una vez más que somos la principal fuerza política del Ecuador, que el destino de la patria está muy asociado al destino de la Revolución Ciudadana, que nuestros conceptos, nuestras propuestas, nuestras ideas programáticas constan en la Constitución del Buen Vivir y que esa debería ser la guía no solo para nuestro proyecto político, sino para el Estado en su conjunto. Creemos que hay esa sinergia que ata ambos destinos. Y por eso la gente opina sobre nuestro movimiento político, a pesar de que las diferencias, los problemas que existen son en términos relativos frente al tamaño de nuestro movimiento, de menor dimensión frente a los que han vivido otros. Por ejemplo, tienes otros movimientos políticos que perdieron el 80% de sus asambleístas en esta legislatura, que se dieron al gobierno. Tienes otras fuerzas políticas que están casi desaparecidas luego de haber sido protagonistas de la historia política nacional. Tienes expresidentes como el expresidente Gutiérrez, que pues ni siquiera alcanzó a sacar la última curul de la lista nacional, ex candidatos como Yacu Pérez, que primero del 20% se desinfló al 4%, luego a menos del 1%, ni siquiera llegó a ser asambleísta. Y así otros episodios, ¿no?, que fueron muy importantes en su momento en la historia nacional, pero que los comentadores, los opinadores no llegan a desmenuzar y analizar a profundidad y que pudiera aportar al debate político nacional. Entonces nosotros hemos dicho, mira, nosotros en efecto somos la principal fuerza política nacional, entendemos por qué tanta gente está analizando nuestras internas, nuestras ocurrencias, mientras que por otro lado tú tienes un partido de gobierno que no es un movimiento realmente ni ideológico, ni programático, ni tiene una propuesta de país, sino que es simplemente una extensión del emporio corporativo de la familia Noboa, y que pues nadie se mete a comentar sobre sus democracias internas y nada más, porque sabemos que es un proyecto personal, ¿no? Entonces, estamos contentos en el sentido de que eso refleja y demuestra que la nuestra es una apuesta a un movimiento realmente democrático, que tiene vertientes, que tiene tendencias, que tiene corrientes, que tiene disidencias, que tiene debate. Y por ejemplo, me complace comunicarte que pues el día viernes tuvimos una reunión ya entre las 5 autoridades locales que habían firmado una carta amistosa, pero que lamentablemente fue filtrada, y que pues se logró procesar buena parte de todos esos contenidos y preocupaciones.
las dos principales conclusiones que emergieron de este diálogo interno, que además es muy frecuente, digamos, ocurre permanentemente, fue que vamos a fortalecer dentro de la estructura de nuestro movimiento, creando una secretaría de gobiernos autónomos descentralizados. Si tú analizas la estructura del movimiento Revolución Ciudadana, tenemos Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, Mujeres, Acción Política, Relaciones Internacionales, Comunicación, entre otras, jóvenes también, pero no hemos tenido una que articule con nuestros gobiernos autónomos descentralizados, en donde realmente está ahí ahora la fuerza electoral, la presencia gubernamental y de gestión de nuestro movimiento. Entonces eso definitivamente es una conclusión que va a permitir un diálogo más fluido, contemplar sus perspectivas sobre el territorio y la política y el territorio, y nos va a ayudar mucho a que este diálogo sea más permanente, más estructurado, más programático. Y la segunda gran conclusión, solo termino con esto, es la importancia de nuestra convención nacional, ¿no? Vamos a la convención nacional, ya nos toca, pero además la queremos hacer ahora con anticipación, con tiempo, para que no sea una cuestión al apuro, que sea una convención que pueda durar al menos 2 días, que pueda tener un gran componente de debate programático de cómo vamos a plantear la oposición al gobierno de Noboa, cuáles son nuestras perspectivas electorales, los desafíos específicos del momento político que vivimos y de cara a los próximos 2 y 4 años, incluyendo lo que habíamos dicho, que la consulta popular no puede ser patrimonio exclusivo de Daniel Noboa. Nosotros vamos a juntar firmas para plantear nuestras propias preguntas a la consulta popular y de esa manera orientar el debate nacional adecuadamente también. Y por otro lado, plantear las revocatorias de quienes han salido de la línea de la Revolución Ciudadana, traicionando a sus votantes, incumpliendo el plan de trabajo al cual se habían comprometido en el proceso electoral. Entonces eso obviamente comenzará a partir del mes de mayo, como lo dispone la Constitución, pero vamos a hacer un esfuerzo grande de planificación para que se pueda ejecutar más adelante. Andrés, voy a tomar una por una algunas cosas que dijiste. La primera es que ya tuvieron esta reunión. Anteriormente se había dicho, ok, la filtración de la carta sí constituye desde nuestra óptica una traición al movimiento. Y lo primero que me toca preguntarte es, ¿averiguaron quién filtró la carta o desde qué despacho se filtró la carta? No tenemos información. Nosotros creemos que pudo haber sido el propio gobierno. También una de las decisiones que tomamos el día de hoy es reforzar nuestra seguridad en las comunicaciones internas. Yo anuncié la semana pasada nuestra aplicación interna para comunicarnos entre nosotros, que tiene altos niveles de encriptación, protocolos propios, niveles, digamos, de seguridad también en función de las responsabilidades internas. Entonces, esa es una medida que estamos tomando. Y la segunda, pues estamos construyendo un manual de buenas prácticas de seguridad para cuidarnos ante riesgos de filtración. Aspiro yo, esto todavía no es una decisión, pero es mi propuesta, que podamos lograr convenios de cooperación con entidades como Amnistía Internacional, como entidades como el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, para que se establezca una veeduría internacional sobre las telecomunicaciones ecuatorianas y alertar sobre riesgos de espionaje político que lamentablemente están ahí. Yo soy víctima de aquello, en el caso Ligados, donde haya archivos producto de espionaje político que ahora están intentando ser judicializados, pero que la próxima semana los desmontaremos con toda la rigurosidad y evidencia del caso. Iba a dejar el caso Ligado para el final de la entrevista, Andrés, pues me toca correr porque tenemos poco tiempo. Lo otro que te quería consultar es, ¿hubo alguna especie de, no un careo, pero se reunieron, estuvo presente Luisa González en esta reunión con las 5 autoridades locales? ¿Pudieron, digamos, decirse cuáles son los desagrados que se intentaban manifestar en esta carta de circulación interna que al final terminamos por leer todos? Yo no le llamaría careo, ¿no? Nosotros todos hemos reafirmado nuestro compromiso militante, hemos, digamos,
eliminado cualquier amenaza o riesgo a decir que hay traidores dentro de la estructura del movimiento, de los compañeros que firmaron la carta, de los miembros del buró. Todos coincidimos que tenemos una misma línea programática que además es ideológica, que además responde a convicciones y principios. Y no, de ninguna manera ha habido ese tipo de confrontación. Sí, un diálogo político como corresponde entre nosotros. No estoy seguro que haya participado Luisa, que era una reunión que habían convocado a los compañeros con el presidente Correa, pero igualmente el día de hoy hemos tenido una reunión de seguimiento donde sí estuvimos todos los miembros del buró, incluyendo por supuesto la presidenta Luisa González. Oye, caminan hacia octubre y hay varias cuestiones que hay que observar, ¿no? Primero, todo lo que está ocurriendo en la militancia, ¿no? Algunos se posicionan, además con esta carta, algunos se posicionan contra Luisa, otros a favor de Luisa, otros, y ambos se llaman, si no llegan al término traidores, ambos creen que el otro está equivocado en cuanto a la dirección que sugiere debe tomar el movimiento. ¿Cómo se puede organizar, no solamente con este nivel de división en cuanto a las visiones, no quiero decir enfrentamiento, pero divergencia en cuanto a las visiones que se tiene de lo que tiene que ser la organización política, adicionalmente con un buró que no tiene a todos sus integrantes hoy por hoy en suelo ecuatoriano? ¿Qué se puede esperar de octubre, Andrés? ¿Ya se vislumbran, por ejemplo, candidatos para la dirección del partido o todavía no están en esa etapa? ¿Y cuáles son las cuestiones que se aspira a poder corregir y que se han visto durante los últimos meses y semanas ya con una convención nacional? Mira, la convención es para que haya democracia dentro de la organización, ¿no? Pero la democracia tiene varios niveles. Ya vivimos hace 2 años un proceso de democracia interna para elegir nuestras directivas cantonales y provinciales. Fue un proceso exitoso. No te digo que haya sido perfecto, pero es el ejercicio de democracia interna más grande que he visto la historia del Ecuador. Es decir, elegir a directores de los 221 cantones a partir de procesos de elección interna con delegados por parroquia y militancia a su vez dentro de cada parroquia, eligiendo a sus voceros delegados que luego definieron a los directores cantonales y estos a su vez a los directores provinciales. Y es realmente un orgullo. Yo te digo que a pesar de que no fue perfecto, porque fue un primer gran esfuerzo, tenemos directiva legítima que fue producto de ese ejercicio. Ahora vamos a mejorar aún más para la elección de los delegados a las convenciones. Tenemos ya más infraestructura tecnológica que nos va a permitir hacerlo. Recuerda que esto no es pues una reunión de club de amigos donde van 500 personas y se resuelve todo en método asambleario, sino que estamos hablando de entre 80,000 o 200,000 personas, dependiendo cómo depuramos el padrón, que lo tenemos constituido ya desde hace rato. Entonces, un proceso así tiene que hacerse con todo el apoyo de la tecnología, porque no tenemos ni recursos ni el apoyo del Estado como para hacer alguna cuestión de establecer urnas a lo largo y ancho del país. Pero esto es lo que vamos a hacer. Nuestro estatuto contempla un proceso amplio de democracia, pero la convención no es solo la elección de las directivas, tanto locales como nacionales, sino que también es la definición y actualización de nuestro programa, de nuestros ideales, de nuestras causas, que fueron aprobadas en finales del 2021 y que obviamente requieren refrescarse si así sale como producto de los debates internos que se van a dar en asambleas y reuniones de toda nuestra militancia a lo largo y ancho del país. Pasamos a un momento histórico en donde la Revolución Ciudadana se consolida ya como una fuerza potente y establecida a lo largo y ancho del país y que requiere una actualización permanente no solo de personas sino de conceptos. Entonces, esta será una lindísima convención y me alegra que haya tanto debate en las redes, que gente que ni siquiera es de la Revolución Ciudadana, opositores de la Revolución Ciudadana, opinando sobre nosotros, pero lo procesaremos todo en las instancias internas, ¿no? Ok, en este universo, en este océano de opiniones, Andrés, está quien supone que al interior de la Revolución Ciudadana se busca
romper ciertas lógicas para hacer una oposición coordinada. ¿Han podido identificar esa intención en alguien, Andrés? Sí, el gobierno de Daniel Noboa ha mandado señales, ha mandado mensajeros. Señor Bustamante, que es el operador del gobierno en la Asamblea, tratando de construir una especie de oposición pactada, diciendo, vean, aprobemos nomás todas las leyes juntos y así no les perseguimos. Imagínate, ¿quién va a aceptar algo así? Nosotros, ¿acaso que estamos aquí para someternos de esa manera? Otra cosa distinta sería un diálogo nacional, abierto, transparente, público, sobre la base de las prioridades de desarrollo de nuestro país, con mediación nacional e internacional, que establezca no chantajes, sino compromisos de establecer acuerdos republicanos, democráticos, de convivencia ciudadana, que respeten la autonomía de nuestros gobiernos autónomos descentralizados, que respetemos el marco democrático del país, que se abran las urnas para la transparencia electoral y legitimación del proceso, etcétera, y que si es que hay que discutir sobre el programa económico, sobre el programa social, sobre las prioridades de desarrollo, las podamos hacer también, pero sobre la base de un programa. Imagínate ahora, el país entero no puede debatir sobre su destino porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se somete a la Asamblea, ¿sí? Violando el artículo 419, numeral 5 de la Constitución, que dice que cuando hay condiciones económicas, los acuerdos con el FMI tienen que pasar por la Asamblea Nacional, y eso no se ha respetado. Entonces, ¿qué debate podemos tener si se están tomando las decisiones en Washington? Entonces, nosotros no vamos a ser cómplices de eso, lo hemos dicho fuerte y claro, y claro, si decimos, si quieren tener un diálogo serio, que sea público, abierto, y que sea transparente para que todo el país conozca sobre las prioridades de desarrollo que necesita el Ecuador. Y ese canal debo suponer que no está abierto de ninguna manera en este momento con el gobierno. Mira, yo creo que el gobierno ha demostrado qué es lo que quiere hacer, y es comprar voluntades. Ha preferido, ¿no es cierto?, por un lado chantajear a la gente, asustarla, amenazarla, y por otro lado buscar dos, tres votitos cada vez, erogando una cantidad de recursos que se llama corrupción. Y ese es el camino que ha preferido el gobierno. Entonces yo no sé qué tan sostenible es eso. Ya lo vivimos en el gobierno de Guillermo Lasso, y yo creo que pues pronto habrá novedades importantes respecto a las mayorías que tiene el gobierno. Y lamentablemente, digo, por el país, pero el señor Olsen ha generado un precedente brutal, que si la justicia no lo revisa pronto, va a quedar instaurado como una práctica política común en el país, que es lo que ha llamado recurso de revisión de las decisiones parlamentarias anteriores. Entonces dice, no me gusta lo que fue la votación hace 2 semanas, ahora que ya tenemos una nueva mayoría, otra vez vamos a votar. Entonces se destruye pues la práctica democrática y la lógica parlamentaria, pero si eso quieren, significa que van a tener que atenerse a una mayoría distinta que pueda ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento, Fernando, se les cae esa mayoría porque no les alcanza el presupuesto, porque ya no, o sea, tienen más hospitales que entregar, porque ya no tienen más cargos que repartir, etcétera, y eso se les cae y van a tener que reverse inclusive, por ejemplo, las autoridades de la propia Asamblea. Entonces, el precedente que ha generado Olsen respecto a lo que llama recurso de revisión de las decisiones parlamentarias es una bomba atómica que les va a ir en su propia contra. Dos situaciones, Andrés. A ver, primero me mencionabas el sendero muy poco democrático que ha decidido caminar el gobierno, pero se lo hace a través de una operación política, y esa operación política se dice, aunque no ha sido explícito, que recae sobre Fausto Jarrín, y Fausto Jarrín es cuña del mismo palo. Lo mismo tienes en casos como los medios públicos que atacan furiosamente a la Revolución Ciudadana y que están dirigidos por Marcela Guiñaga, también no Marcela Guiñaga. Marcelo Holguín, sí. Otra figura que además fue lideresa de bancada. Y cuando me dices que la intención es
procurarse una revocatoria del mandato de aquellos que fugaron de la bancada. A mí me hace lógica, se viene hablando desde hace mucho, hace empate con la propuesta de la ley contra el transfugismo político que habían propuesto anteriormente y de la que habíamos hablado. Pero al final, yo, más allá de que se le revoque o no el mandato al señor Sergio Peña, a mí lo que me preocupa es que me vuelvan a poner un Sergio Peña, ¿me explico? Y de nuevo, ¿cómo se están corrigiendo estas cosas? ¿Cómo se puede corregir que una gran figura de la Revolución Ciudadana luego no termine siendo operador de aquellos que quiere destruirlo? ¿Cómo se puede corregir que un asambleísta colocado ahí por la Revolución Ciudadana luego no ponga videos como los que pone en su ramillete de bajeza Sergio Peña la noche de ayer, que no sé si lo viste? Pero en todo caso, creo que ahí hay un tema por corregir, más allá de que se pueda conseguir la revocatoria o no de estos personajes, sí requiere una mirada en el espejo. No, por supuesto, ¿no? Y tenemos autocríticas internas y evaluaciones y déficits propios como miembros del buró respecto a los filtros, respecto a las decisiones provinciales, las nacionales y demás, respecto a qué tanto debemos o no abrir las listas nacionales para tener invitados, para que puedan ser gente que no necesariamente sea de la militancia dura y que pueda ser más bien gente que puede tener algún otro alcance y demás, pero son cosas que ocurren y la responsabilidad principal, obviamente responsabilidades subsidiarias del movimiento, de la estructura, de personas dentro de la estructura, pues la responsabilidad principal de la traición es de los traidores, ¿sí? Es decir, porque son ellos los que han engañado a su pueblo, a un movimiento, a la historia, al afirmar, al comprometerse a algo, inclusive con su firma, ¿no es cierto?, poniendo su nombre y apellido, su rúbrica, y luego traicionando aquello. Entonces, la traición es realmente de aquellos que la ejecutan y la principal responsabilidad está sobre ellos. Mira, ahora vemos... Hay una cierta intuición, hay un cierto olfato que hay que activar ahí también, porque no solamente con la hoja de vida que se tiene que elegir los candidatos invitados o que vienen desde fuera, sino también con una percepción afinada de hacia dónde podría derivar la actuación de ese candidato. Mira, yo creo que el Movimiento Revolución Ciudadana aprendió bien su lección de lo que fue el Lenín Moreno, ¿no? Más allá de los olfatos y todo lo demás, ahí hubo una traición brutal donde se fue casi 2/3 de la bancada en esa época junto con Moreno, afines al poder y demás. Y ahora lo que tú tienes en términos cuantitativos, porque somos gente de números, pues es una parte ínfima, ¿no? No llega a ser ni el 10% de la bancada cuando tienes otros movimientos que han perdido el 80% de sus miembros. Entonces hay que tomar eso en consideración. Ya en la legislatura pasada nos ocurrió lo mismo con el señor Javier Bosques, con el señor Milton Aguas también, que eran invitados y que se viraron. ¿Por qué? Porque tal vez no eran parte de la estructura interna. Pero todo movimiento tiene el derecho a equivocarse, lamentablemente, pero que se ha ido reduciendo en su dimensión y tamaño con el paso del tiempo en el caso de la Revolución Ciudadana. No te estoy diciendo que la cosa es perfecta ni que no hay responsabilidad, yo te he dicho que sí la hay, pero la principal responsabilidad de los propios traidores, porque ellos se engañan a su propia conciencia, a su propio corazón, y la historia mismo se encargará de juzgarlos. Oye, ¿viste el video de Peña? Se dirigía directamente a ti. Sí, no pienso gastar ni un mililitro de saliva en responder a un descalificado. Ok. Bueno, vamos, Andrés, a los dos temas que yo quería tratar antes de terminar la entrevista, y te pido disculpas por alargar estos otros temas, pero la charla lo exige. Primero, tu visión, decimos siempre con Jacobo García, país de sucesos y no de procesos, y parece ser que los procesos ahora están absolutamente negados, es decir, planificación ha desaparecido por completo o ha sido absorbida, y quería también tu lectura como exministro de Cultura también de la absorción del Ministerio de Cultura en Educación y el tema principal o lo que más alarma, que es ambiente en
en energía y petróleos. Mire, yo no sé si Daniel Noboa vive en el siglo XIX, pero en el siglo XXI estamos en una era de básicamente destrucción planetaria, donde la cuestión ambiental, la biodiversidad, tienen que ser un eje vital para nuestro país, en donde quizás yo hubiera planteado más bien una fusión con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente y Agua, para tener a un sector estratégico que está en nuestra Constitución, que es la biodiversidad, como un eje de lanzamiento de nuestra inserción en el siglo XXI, ¿cierto? Imagínate una cuestión como Ministerio de Biodiversidad y Turismo, y que a partir de ahí se proyecte la presencia del Ecuador en el planeta. La Constitución que reconoce derechos a la naturaleza, pero tiene ambiente en energía, ¿no? Claro, es un contrasentido frente al propio texto constitucional, pero además es frente a la realidad del siglo XXI, Fernando. O sea, en esta era, la riqueza que tiene el Ecuador es su biodiversidad. Somos el punto biodiverso más claro y más crítico del planeta. Nuestra Amazonía, nuestros bosques húmedos tropicales, nuestra Islas Galápagos, tienen que convertirse no solo en un patrimonio que conservemos, que cuidemos, sino en nuestra herramienta para insertarnos hacia el mundo. Y ahí, por ejemplo, la integración con turismo hubiese sido vital, pero también y absolutamente clave con la ciencia y la tecnología, ¿no? Y ahí viene el otro fracaso de Noboa, pensando que estamos en el siglo XIX. En el siglo XXI, todo el mundo está dando pasos acelerados en materia tecnológica, científica, y aquí lo que hace es eliminar básicamente, porque eso de las fusiones, olvídate, cuando es una entidad más pequeña entra a una grande, básicamente queda hecha a un lado, y lo que está es eliminando la Secretaría de Ciencia y Tecnología en el siglo XXI, cuando más bien ese era el momento de potenciarla. Por ejemplo, decir, no, la Secretaría de Ciencia y Tecnología va a absorber al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, vamos a incorporar ahí la Subsecretaría de Gobierno Electrónico, vamos a incorporar, ¿no es cierto?, todo el proceso de simplificación de trámites, y vamos a generar una política de datos abiertos con fines de una agenda nacional de inteligencia artificial, para que el Ecuador no solo sea consumidor de los servicios y software y modelos y algorítmicos programados desde el norte o desde otras partes del planeta, y que podamos ir avanzando en el mediano plazo hacia una soberanía tecnológica. Es decir, una visión completamente distinta a la que se requiere en pleno siglo XXI. Y en el caso de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, es la conclusión de todo esto que te digo. Ahora, como ya no hay necesidad de planificación y desarrollo, como la agenda ya no la define el Ecuador, ni su gente, ni sus movimientos, ni la asamblea, ni la democracia ecuatoriana, sino que la definen un pocotón de banqueros en Washington, D.C., en el Fondo Monetario Internacional, en realidad ya no necesita Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, porque todo lo que ellos escriban va a terminar siendo mera lírica frente a los compromisos concretos con el FMI. Entonces, eso me duele mucho a mí, porque yo fui viceministro de Planificación en el Ecuador durante varios años. Yo estuve a cargo de la aprobación de la inversión pública de este país, lo que le permitió al Ecuador ser lo que fue en la época de la Revolución Ciudadana, las miles y miles de obras. Yo fui quien firmé todo eso, yo fui quien planifiqué todo eso, y que ya no exista eso, realmente lo que te demuestra es que esta gente no cree en el Ecuador como un país soberano que quiere desarrollarse, sino como simplemente un lugar desde donde se extrae riqueza para acumulación personal y para el beneficio de gente de afuera, incluyendo por la propia familia estadounidense del señor Noboa. Andrés, ahora sí vamos al caso Ligados, y quiero analizarlo dentro de una realidad institucional, la Fiscalía, es decir, luego de salida Diana Salazar, que te dejó involucrando ya de salida, desde la puerta de salida en esta causa. La cosa no parece haber cambiado mucho con Toainga, y no se vislumbra que vaya a cambiar mucho si es que las cosas que estamos viendo o el impulso que se le está dando a José de la Gasca termina por concretarse con lo que busca, que es sentarse de fiscal. Esto en medio de un asedio contra las Cortes, contra el Consejo de la Judicatura, contra la Corte Constitucional. ¿Cómo se vislumbra el avance de esta causa, Andrés, principalmente en este contexto? Mira, es una causa llena de vicios, ¿no?, desde su punto de partida. Y quizás la mejor forma de verlo ahora a través del tiempo son dos episodios que pasaron este fin de semana. El juicio político del señor Gonzalo Albán,
Él no es correísta, él no es de izquierda, él no es, ¿por qué? Pero simplemente él no se sumó a la mayoría que quiere hacer y deshacer y está haciendo unas cosas terribles en el Consejo de Participación respecto a la judicatura y le ven simplemente como incómodo. Entonces buscan cualquier pretexto para sacarlo del camino. Es exactamente lo que ocurrió con los llamados consejeros de la Liga Sur, ¿sí? Simplemente buscan el pretexto para hacerles a un lado, como está ocurriendo ahora con Gonzalo Armado. Segundo, otro episodio que ocurrió el fin de semana, el tema del Banco Pichincha. ¿Ya? Entonces, unos errores gravísimos en el sistema, caída del sistema, la gente molesta, problemas. Sale un banquero con absoluta impunidad y arrogancia a pronunciarse diciendo que cambie de banco, no me jodan, ni sé qué cosa, que te demuestra la actitud, ¿no es cierto? ¿Por qué los banqueros ahora se comportan con esa actitud? Porque ya no tienen quien les controle, pues. Porque ya no tienen un superintendente fuerte, independiente, que realmente vaya a establecer sanciones. ¿Dónde está, pues, el comunicado de la superintendencia de bancos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el superintendente de bancos que está puesto es un superintendente de bancos al servicio del poder financiero, del poder del capital financiero. Y de eso se trata el caso Ligados, de estas dos cosas, de ser incómodos para la mayoría gobiernista en el Consejo de Participación y de ser incómodos para el poder financiero. Al punto que Noboa, luego de 2 o 3 años de bronca de Lasso por nombrar a su superintendente de bancos y que finalmente Lasso fracasa, adivina quién nomina a Noboa para superintendente de bancos, al mismo que había nominado Lasso. Entonces ya no me digas que están haciendo, ahí sí se nota que es una oposición pactada, que le llaman la cárcel del encuentro, pero por abajo le ponen a Niels Olsen, que era ministro de Lasso, ministro de Noboa. Le ponen a los asambleístas que eran de Lasso, asambleístas de Noboa. Y por supuesto, superintendente de Lasso, superintendente de Noboa. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que a lo que nos hemos venido enfrentando es un caso que tiene mucho que ver con la economía política nacional, pero además de eso, como es un caso absolutamente débil, de clara persecución política, en donde el discurso de Tobainga es ataco a la revolución ciudadana porque quieren poner a gente afín ideológicamente a ellos, eso nos acusa el señor Tobainga sin darse cuenta que al decir eso está violando los tratados internacionales que permiten pues la libre asociación ideológica y todo lo demás. Pero además de eso, como hemos tenido una defensa muy bien estructurada, ¿sí? Muy detallada, muy afinada, hemos logrado demostrar la manipulación de la evidencia, la incorporación de los audios productos de espionaje político en el teléfono que no debían haber estado ahí, que no tenían que haber pertenecido a ese teléfono, y todo esto lo hemos demostrado. Entonces, ¿sabes lo que llegaron a hacer la semana pasada, Fernando? Cambiaron el expediente de forma retroactiva. Una vez que ya se cerró la instrucción fiscal y que ya no hay cómo topar ni un documento el 13 de julio, fue y nos manda por escrito Toainga diciendo, sí, tuve que cambiar algunos documentos del expediente, cambié los folios, reemplacé documentos, dice. Eso invalida la investigación completa, no, pues. Por supuesto, esa es la manipulación de toda la evidencia del caso. Si por algo los expedientes son foliados, ¿sí? Son foliados para que precisamente no se puedan reemplazar documentos. Y eso es exactamente lo que hizo él. Y como yo puse esto en las redes sociales, puse en el Twitter, miren, ecuatorianos, acaban de cambiar los archivos. Hizo 2 veces, la segunda para limpiar la primera cagada, digámoslo así. Y entonces la segunda termina siendo mucho más grave porque ya termina confesando que lo ha hecho. ¿Para qué? Para evitar que se pueda utilizar la evidencia que nosotros habíamos descubierto. En términos jurídicos esto se llama violando la lealtad procesal, es decir, si yo te pongo un argumento y te hago pedazos con ese argumento, tú ya tienes que buscarte otro argumento, no cambiar la evidencia para decir que yo no tenía razón, pues, ¿no es cierto? Entonces, ellos hacen trampa, están haciendo mucha trampa. ¿Por qué? Porque el 12 de agosto será la audiencia se llama audiencia de evaluación y preparatoria, en donde se revisa precisamente la evidencia, los documentos, el contenido del expediente. Y ellos cogen y cambian el expediente. Este caso debería morirse solo por eso, pero además, ya te digo, tenemos demostración de que los audios fueron inoculados, de que el proceso de peritaje fue ilegítimo, de que no se respetaron los procedimientos para que esto se lleve a cabo, y una infinidad de otras cosas que no me adelanto y que los presentaremos en la audiencia respectiva. Oye, todo luce manipulado, todo luce
hoy por hoy con una sola dirección institucional y básicamente cooptado por una sola lógica que no responde a la técnica, sino al capricho. Y pareciera ser que está por caer la última frontera, está por caer la última de las trincheras de la institucionalidad, que es la Corte Constitucional, o al menos hacia allá apuntan las bayonetas, Andrés. Sí, yo creo que evidentemente van a querer tumbarse a la Corte Constitucional, ¿no? Es parte de lo que él tiene como ambición. Y yo no sé si lo va a lograr, ¿no? Pero en todo caso, hay una realidad, y es que esas leyes que envió Noboa a inicio de este periodo legislativo son inconstitucionales. Son inconstitucionales por razones de fondo y son inconstitucionales por razones de forma. En el caso de las razones de fondo, tú tienes, por ejemplo, una ley de inteligencia que dice que no se requiere autorización judicial para espionaje, y eso es inconstitucional, pues, porque la propia Constitución y el Código Penal establecen que tiene que haber autorización judicial. ¿Para qué? Justamente para que no sea una vía libre para este tipo de malas prácticas, como ya las estamos viendo aplicadas en nuestro caso en específico. Segundo, las otras leyes violan lo que se llama la unidad de la materia. Ahí le metieron en la ley de integridad pública temas de compras públicas, temas de equipos de fútbol, temas de remisiones tributarias y por supuesto los despidos. No, pues, ¿por qué la Constitución exige que haya unidad en la materia? Precisamente para evitar que haya este tipo de leyes tipo trole, que ya tuvieron un antecedente nefasto en nuestro país en inicios del siglo XXI y que nos hicieron muchísimo daño. Entonces, eso se considera una violación al debate democrático, a la transparencia, a la práctica parlamentaria, y por eso se establece la unidad de la materia. Entonces, eso va a ser declarado inconstitucional, te lo aseguro, y va a generar problemas, evidentemente, entre la Corte y el Ejecutivo. Lo que hay que ver, Fernando, y aquí es lo crucial, es si esas decisiones de la Corte, que se van a venir, porque no les queda otra, por más que sean de derecha, si 6 de los 9 jueces los pusieron Lazo y Noboa, ¿sí? Es que es como un algoritmo, solo tienen que seguir sus propias sentencias, lo que dice el texto constitucional, y decir, vean, aquí no hay dónde perderse. Por más acrobacias y giromancias que le quieren hacer a favor del gobierno de Noboa, está en violación de la Constitución. Entonces, más temprano que tarde saldrán esas decisiones, y bueno, hay que ver si luego Noboa decide convocar a una asamblea constituyente, o si le lanza ahí los perros de la fiscalía a los jueces de la Corte Constitucional, se inventa algún pretexto para ver si logra cambiar esa correlación de fuerzas. Qué escena tan catastrófica sería esa. Querido amigo, no te robo más tiempo, sí el compromiso de estar pronto con nosotros para poder ampliar también estos temas. Muchísimas gracias, Fernando, te saludo desde acá en México. El día viernes estaré otra vez en Quito, para la presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia, y también podremos conversar con algunos amigos y dar algunas declaraciones al país. Pero bueno, gracias nuevamente por la invitación. Ojalá podamos tenerte muy pronto por acá también para actualizar todas estas temáticas. Un inmenso abrazo, Andrés, y buen viaje. Chao, gracias. Gracias, chao. Bien, Andrés Arauz, que nos dedicaba algunos minutos dentro de una agenda bastante apretada fuera del país, y que cumplía también con su presencia en la contra anunciada la semana anterior. Varios temas, por supuesto, importantísimos. El análisis de cómo está la situación en la Revolución Ciudadana, luego de la reunión del viernes, que significó además él me decía, no es un careo, y cierto es que no es un careo, pero supuso un diálogo que incluye a varios de los involucrados no solamente en la carta, sino también en los comentarios que se han generado posterior a ello.